Me dijo Macarena que hay muchísima gente. Sí. Podemos estar pendientes aquí de las vacaciones. Cuando venga, que pregunten. Si no, pues. Va a quedar grabado. Lo de. ¿Qué voy a decir yo? Lo de. Por decirle de la empresa. La que tenemos aquí que afectar es el déficit. Y probablemente sí, pero no me han contestado todavía. Como nos reunimos, vamos a estar con Te lo reenvié luego sin Bueno, ponerse en copia. Bueno, aquí no hablo, lo menciono, pero no hablo mucho de ello, porque tampoco lo sé decir todavía. Puedo poner el ejemplo de Isleje, el personal Isleje, si quieres que lo mencione, ahí. Porque no lo sé bien, porque leí el reglamento. Pero sí, porque es personal que no es. Hay que parecer. Coordinación Yo cuando he sido de seminario, la charla esa que era en inglés, que luego hicimos que era americano. Siempre las 2, 3 primeras filas no se le dio nadie se sienta. Son todos puestos de oficina aquí en este caso. O sea, yo no sé luego con eso qué hace, porque deberían mandárselo a PRL estas quintas y que INTA diga, vale, ok, ¿sabes? Lo que la evaluación de organización personal estás ahí viendo la ley. A partir de aquí me pongo también con eso. Empezamos ya, ¿no? Sí. Vale. Hola, buenos días. Gracias por venir. Y pues yo creo que es importante para todos porque es son temas que nos incumben y que son serios, el tema de los riesgos laborales y por tanto debemos prestar atención todo el mundo y bueno, por eso quiero que todos estén informados. Cristina nos ha estado haciendo un repaso de toda la documentación que se nos exige para que luego el INTA haga toda la evaluación de riesgos y poder llevar y por fin, digamos, implantar el sistema y lo podamos seguir con el tiempo. Y bueno, hay que empezar con una serie de documentación que es un poco rollo al principio, pero yo creo que si tenemos las cosas y las vamos poniendo cada uno en su sitio y luego ya el seguimiento será mucho más sencillo por parte de todos, ¿vale? Y entonces incumbe tanto a los laboratorios, que son los sitios posiblemente con mayores riesgos, como simplemente los despachos o cualquier estancia del centro, ¿vale? For English speaking people, we will try to leave you a summary of these the several aspects of the documents that we have here, and you can follow. Or if you have any question, just ask, and we can explain you carefully. Okay. Pues para presentarlo, pues yo no sé si conocéis todo el mundo ya conoce a Cristina Iglesias, pues bueno, si no es Cristina, y el personal nuevo que se ha incorporado al centro de Porinta, que es Miriam Parras, Samara Santa María y Melinda Villegas. Y entonces, bueno, pues Cristina, la que ha hecho de elaborar toda la documentación, nos lo va a contar y luego posiblemente se encarguen de seguirlo pues entre Miriam y Samara y posiblemente pues Melinda también eche una mano en algunas cosas. Pues nada, os dejo con Cristina para que nos cuente pues un poco todo esto. Gracias, Víctor. Bueno, hola a todos, buenos días, muchas gracias. Me imagino que la mayoría no me conocéis. Como ha dicho Víctor, soy Cristina Iglesias, me incorporé al CAP ahora en octubre, como mis compañeras, pero me voy en breve porque estoy esperando una plaza de A2 en el CSIC. Entonces, por eso, aunque toda la labor de investigación y la creación de la plantilla la he llevado yo, pero una vez que yo me vaya serán mis compañeras, en principio Miriam, si no está Miriam, Samara, y si no Melinda, las que se encarguen de coordinar, ¿vale? No es un recurso de riesgos laborales en el CAP, no somos recursos de riesgos laborales en el CAP, simplemente nos encargamos de coordinar las actividades o los requerimientos que nos llegan desde el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales
del INTA aquí en el CAP, ¿vale? Pero bueno, os lo iré contando a lo largo de la presentación. No es una presentación sobre riesgos laborales, es una presentación sobre la plantilla que vais a tener que rellenar. O sea, que tampoco es súper mega aburrido. Esperemos, ¿vale? Vale, empezamos. Esto es un poco de lo que vamos a hablar o de lo que os voy a hablar. Bueno, lo vamos viendo en vez de leeroslo porque vamos a ir punto por punto. Como os decía, ¿no? ¿Quiénes somos? Bueno, este es el organigrama del CAP que se puede encontrar en un documento, en la nueva versión de la Organización Interna Operativa, que se encuentra en la intranet. Pertenecemos las 4, obviamente, a la unidad de gerencia, junto con todas estas personas. Y como gerente en funciones, Paco, a ver si pronto llega la nueva gerente. No os he puesto así con un recuadrito a puntos porque en principio, mientras esté yo, seré yo y luego mis compañeras las que se encarguen de esta labor de coordinación con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del INTA o con cualquier necesidad también que pueda surgir desde el CSIC, que también veremos ahora a continuación. ¿Qué vamos a presentar? Como os decía, ¿vale? Es una plantilla para recoger los datos, para recoger la información que luego necesitan en el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales para venir a hacer esa evaluación de riesgos laborales y a partir de ahí hacer una organización y una planificación de toda la actividad preventiva. ¿Qué vamos a necesitar? Y lo repetiré muchas veces a lo largo de la presentación. Necesitamos información de productos y equipos, pero no solo eso, necesitamos también saber quiénes los usan, para qué los usan, con qué frecuencia, ¿vale? Y, por supuesto, en qué laboratorio o sala se encuentran todos estos productos y equipos. Y toda esa es la información que, de alguna manera, estructurada de una determinada manera, que os voy a contar a continuación, hemos incluido en la plantilla. ¿Por qué es imprescindible vuestra presencia hoy aquí? Bueno, es bastante obvio, ¿no? Al final de vosotros únicamente o fundamentalmente, perdón, depende vuestra propia seguridad y salud en el trabajo y también la de vuestros compañeros. Vosotros sabéis qué productos utilizáis, qué equipos utilizáis y sabéis la peligrosidad de esos equipos. Yo veo un bote transparente y no sé si es formaldehído o es, no sé, suero fisiológico. O sea, no tengo ni idea, ¿no? Y veo equipos de laboratorio y me pasa igual, ¿no? Pero además, estáis obligados, tanto empleador como empleados, estáis obligados a contribuir para poder hacer una prevención de riesgos, para poder recoger esos riesgos, evaluarlos y para implantar toda la actividad preventiva, ¿vale? Aquí hay un montón de legislación a nivel del Estado, legislación adaptada a las administraciones públicas, legislación adaptada al Ministerio de Defensa. Bueno, nada, solo para que quede ahí constancia por si algún día os aburrís muchísimo y queréis echarle un ojo. Pero en la práctica, como os decía, sois los que mejor, conocéis vuestros puestos de trabajo y los productos y equipos que utilizáis. Sois los responsables diarios del correcto uso y mantenimiento de los mismos. Da igual que haya un protocolo cuando venga el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y diga todo aquel que vaya a entrar a este laboratorio tiene que ponerse una bata o todo aquel que vaya a utilizar este equipo se tiene que poner unas gafas. Si luego no lo hacéis, todo esto no sirve absolutamente de nada. ¿Vale? Así que al final sois vosotros los últimos responsables de que lo hagáis correctamente. Nosotros o desde el servicio de PRL del INTA os darán los medios adecuados, ¿vale? Y también sois los principales beneficiarios. Yo he entrado, no sé, 5 veces en los laboratorios en 3 meses y medio o 4. Vosotros entráis a diario en los laboratorios y en las salas de equipamiento que iremos viendo, ¿vale? No podemos evaluar ni prevenir lo que no conocemos y lo mismo le va a pasar al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del INTA, ¿vale? Vosotros nos tenéis que ayudar, es imprescindible, como os decía. Bueno, así muy brevemente, ¿vale? Esta parte es un poquito más teórica, pero voy a ir muy rápido y si tenéis alguna duda me interrumpís. ¿Qué es una evaluación de riesgos laborales? Vale, 2 aspectos importantes. Es un proceso, ¿vale? O sea, con una serie de pasos. Es un proceso dirigido a estimar la magnitud de los riesgos que no han podido evitarse inicialmente.
es un medio para poder hacer una correcta prevención, ¿vale? Pero es el paso inicial. De hecho, se hace una evaluación inicial, ahora lo veremos, y luego, según vayan cambiando las circunstancias, los equipos, o si se incorpora al CAP personas con particularidades específicas, así, bueno, no sé si es el ejemplo más obvio, pero a veces pues, puede ser una mujer que esté embarazada y que necesite determinadas particularidades. Ahí sería necesario reevaluar los puestos en los que esa persona trabaje, por ejemplo, ¿no? Y sobre todo eso es un proceso y es un medio para poder hacer una correcta aplicación de las medidas preventivas o correctivas. ¿Qué es un riesgo laboral? Pues un riesgo es una posibilidad de que un daño ocurra a un trabajador, daño derivado de una condición de trabajo, ¿vale? Y ahí entra todo lo que os podáis imaginar, enfermedades, como dice aquí, patologías, lesiones, ¿vale? ¿Cuándo es necesario? Esto es un poquito lo que os decía. Por supuesto, hay que hacer una evaluación inicial completa de absolutamente todos los riesgos. Y luego se van repitiendo. De hecho, esta evaluación completa se hace con una periodicidad X, dependiendo un poco de cada centro, tiene una prioridad en función de los riesgos a los que están expuestos sus trabajadores. Creo que la intención ahora mismo, hoy por hoy, del Servicio de Prevención del INTA es hacerla cada 2 años, pero es importante también por nuestra parte que cada vez que si traemos un equipo nuevo, si se empieza a trabajar con un producto que hasta ahora no se trabajaba, o si llega una persona que por cualquier circunstancia necesite adaptación del puesto o esté expuesto a riesgos particulares, pues también hay que informar y hay que actualizar todos estos o este documento en concreto de riesgos laborales e informar al servicio de prevención. ¿Vale? ¿Y quién realiza la evaluación de riesgos laborales? Es responsabilidad del empresario y tiene que estar realizado por personal técnico con la formación adecuada, pero parte de una información que le tenemos que dar nosotros, vosotros en este caso, con toda la información objetiva y fiable sobre el puesto de trabajo, los perfiles, las funciones, ¿vale? Esto es un poco para que veáis cuando lleguemos a la plantilla, por qué de esa plantilla, por qué tanta información, ¿vale? Que no es solo por daros trabajo, que ya tenéis, sino porque todo es necesario para que esta prevención de riesgos laborales se pueda hacer correctamente. Y así por verlo, aunque supongo que lo tenéis súper claro por vuestro día a día, ¿no? El proceso de evaluación de riesgos parte de la identificación nuevamente de puestos de trabajo, funciones y perfiles profesionales y luego se clasifican los riesgos en función del grado de peligrosidad o la severidad, el daño que puede provocar por ese grado de peligrosidad y la probabilidad de que ocurra. Podría ser que se encontrasen riesgos que se clasifican como no tolerables y entonces hay que cambiar la condición del puesto de trabajo porque si es no tolerable, pues ni tan siquiera es parte de esta prevención, ¿no? Todos los demás van a ser tolerables con distintas severidades, ¿no? Que se suelen indicar en un grafiquito así como el que aparece aquí de colores, ¿no? de más leves a más dañinos. Y luego se hace esa valoración del riesgo, se junta toda esta información y se establecen este tipo de esquemas. ¿Qué hemos hecho hasta ahora en el CAP sobre riesgos laborales o qué habéis hecho hasta ahora? Bueno, toda la legislación de riesgos laborales ha ido variando mucho, se han ido imponiendo más obligaciones, más normativa. También se ha adaptado la legislación española a la normativa europea. Entonces, hay en la red, en la información que tiene el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del INTA, dispone de mucha información sobre distintos momentos en los que se han hecho evaluaciones de puestos de trabajo. Lo más reciente que todos recordabais cuando yo os hablaba de este trabajo que estábamos haciendo, decíais, jolín, pero si lo hemos hecho hace nada. Bueno, lo más reciente es el plan de autoprotección que estuvisteis haciendo o ayudando a hacer a Miriam, creo, en junio más o menos, o hasta junio del año pasado. El plan de autoprotección es más a nivel de edificio, ¿vale? Es para saber los riesgos más importantes a nivel de edificio. Para eso era necesario saber los riesgos más importantes a nivel de cada laboratorio y cada sala. Y ahí nombrabais, pues se trabajan con sustancias de un determinado tipo y los riesgos son los propios de esas sustancias. Vale, bien, pero necesitamos ir un poquito más al detalle ahora.
o equipos con riesgo eléctrico, o rayos o ultrasonidos, vale, pero hay que bajar más a detalle, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora con este documento? Hay un plan de prevención de riesgos laborales nuevo también por parte del INTA, ¿no? Toda esta parte de abajo es lo que ha hecho el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Esto que yo he metido aquí en una cajita son montones y montones de documentación que se encuentran en la intranet del INTA. Hay un nuevo plan de prevención desde también más o menos el año pasado, mediados o así, y ahora habréis visto algunos en la intranet del INTA que se ha establecido o se está estableciendo un nuevo procedimiento para la coordinación de actividades empresariales. Esto os lo menciono, aunque no es el objeto propio del seminario, porque es súper importante. Cada vez que vayáis a trabajar a las instalaciones de otro empleador, tenéis que informar a Prevención de Riesgos Laborales INTA. La manera de informar ahora es a través de una aplicación a la que tenéis que cargar una serie de documentación sobre riesgos laborales. Y el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del INTA os tiene que dar el OK para ir a hacer lo que sea que vayáis a hacer. Lo mismo ocurre si alguien viene a veros a vosotros, técnicos de mantenimiento, invitados, lo que sea. ¿Vale? Esa persona tiene que informar a su empresa de cómo se está gestionando aquí todo el tema de prevención de riesgos laborales y tiene que aceptar un poco el OK, me doy por enterado de cuáles son los riesgos a los que voy a estar expuesto, ¿vale? Pero bueno, lo dejo ahí y ya luego, si queréis, nos bombardeáis después a preguntas o que nosotros en principio trasladaremos al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, porque esto están empezando a cambiar, no a implantarlo, que lleva muchísimo tiempo, sino han cambiado la forma de hacerlo, ¿vale? Pero que sepáis que es importante. Y empezamos ya con la plantilla. ¿Qué tenéis que hacer vosotros a lo largo de las próximas semanas? Bueno, el qué os lo he contado, completar una plantilla con información importante sobre productos, equipos, puestos de trabajo, perfiles profesionales y funciones que se realizan en esos puestos de trabajo. ¿Quién lo tiene que hacer? ¿Vale? Lo tienen que hacer los coordinadores y técnicos de laboratorio junto con los supervisores, supervisoras de salas de equipamiento y con la colaboración de todos vosotros que trabajáis día a día en esos laboratorios y salas. ¿Vale? Nosotros simplemente lanzamos la plantilla. El último responsable va a ser de cada laboratorio. Veréis que hay una pestaña por cada laboratorio. Es el coordinador del laboratorio. Ahora, cómo ese coordinador quiera repartir el trabajo, la forma de organizar el trabajo para rellenar esa pestaña, dependerá de ellos, ¿vale? Pero en principio, estos son los últimos responsables, van a ser los coordinadores del laboratorio y los técnicos del laboratorio y los supervisores en el caso de las salas de equipamiento. Pero bueno, ahora entro en detalle y os cuento más cosas. ¿Y cómo lo vais a hacer? Rellenando todos los campos, con alguna excepción, todos los campos, según si es un producto o es un equipo, de la plantilla que os vamos a enseñar ahora, que está dividida en 6 grupos de información. ¿Vale? Os lo vamos a explicar ahora y además el documento tiene una primera pestaña donde se habla de las instrucciones súper detalladas, ya lo veréis ahora, que es súper largo todo lo que pone ahí, para que no haya duda. ¿Dónde está este documento? Bueno, la última versión, no sé si ya la ha subido Jesús a la intranet, pero va a estar ahí, en la intranet, en la opción del menú superior de organización, un enlace que pone así, como pone aquí, riesgos laborales, productos y equipos por perfiles y puestos CAP. ¿Vale? Lo primero es descargaros el documento en local y organizaros con el coordinador del laboratorio, como acordéis con él. ¿Vale? Hay una pestaña por cada uno de los 11 laboratorios, más una de dirección, más una dirección gerencia y una de informática. El quién, como os decía, ¿cómo sabéis quién es el responsable, el coordinador de un laboratorio o el técnico o técnica de un laboratorio, supervisor, supervisora del laboratorio? En este documento que también está ahí en la intranet, que os voy a enseñar ahora, bueno, hacía, no sé, 25 años que no tenía un Mac delante, o sea que estoy ahí un poco como parece un pato, ¿no? Porque no me sé muy bien mover. Vale, hasta aquí bien. Este es, ¿vale? Organización interna. Vale, este documento es el que tenéis en la intranet. Todavía no, aunque todo este trabajo sonará porque se envió a los jefes de departamento y a las jefas de departamento hace tiempo, estuvisteis rellenándolo, se aprobará en junta la semana que viene. ¿Qué contiene? ¿Vale? Este sencillito, astrofísica, ¿por qué no tiene laboratorio propio?
ni salas de equipamiento como tal, salvo bibliotecas y despachos y demás, y un servicio que es el observatorio virtual. Pero esta es un poco la organización del documento para cada departamento, que están ahí abajo. Como sabéis, son 4 departamentos y se ha creado una especie de departamento virtual que se llama transdepartamental, del que dependen un laboratorio, el de simulación de ambientes interestelares y planetarios, y varios servicios. ¿Vale? Ahora os lo enseño. En cada pestaña que vais a encontrar el laboratorio, el nombre, el ID, que es al final el numerito que pone arriba en la puerta cuando la puerta tiene numerito, o el marco de la puerta, una breve descripción. En el caso, bueno, aquí pone laboratorio porque en el caso de las salas sí que es, lo vemos aquí en otra pestaña, la estáis viendo, ¿no? Sí. Por ejemplo, aquí, ¿vale? Vale. ¿Dónde está ubicada esa sala? Porque a veces están dentro de los laboratorios, pero a veces están fuera de los laboratorios. Y aquí se indica si es externa, una sala externa, o es una sala dentro de los laboratorios. ¿Vale? Y luego aquí está el coordinador del laboratorio y el técnicos, hay en algunos casos que hay 2 del laboratorio. ¿Vale? Para las salas hay supervisores o supervisoras, generalmente 1 también, pero puede haber 2, como vemos aquí arriba. Y para los servicios, responsable del servicio, ingeniero, ingeniera técnico, técnica de servicio. ¿Vale? Bueno, no sé, cosas así que cualquier duda que tengáis, esto si nos lo preguntáis en cualquier momento. Aquí lo que vais a ver es quién es el coordinador, obviamente, de cada laboratorio, pero además para las salas este documento es muy importante porque en el documento de riesgos laborales, que vamos a ver ahora en la plantilla, las salas están en la pestaña del laboratorio del supervisor de la sala. ¿Vale? ¿Sí? Bueno, ahora lo vemos, pero por eso este documento es importante. A lo mejor tenéis claro quién es el responsable de los laboratorios, pero a lo mejor de las salas no está tan claro. ¿Vale? Y es muy importante tenerlo claro para rellenar correctamente la otra plantilla. No sé qué más de esta. Bueno, nada. Aquí cualquier duda nos decís. En planetología y habitabilidad, por ejemplo, pues se ha creado un laboratorio nuevo, se ha dividido biogeoquímica de impactos. Bueno, lo veis aquí con calma. Ahí. Vale. Vale, ahí en ese documento, de ese documento vais a sacar quién tiene que rellenar la plantilla. El documento que os he enseñado con un pantallazo, un ejemplo, y el cómo. Os cuento 4 consideraciones importantes y luego ya vamos a ir viendo paso por paso. Todas las indicaciones se encuentran en la pestaña de instrucciones, existe una pestaña por cada laboratorio, las salas están en los laboratorios de la persona responsable de la sala y la información precargada, esto nos lo he contado, es muy importante, la información precargada, ¿vale? La plantilla ahora tiene un montón de información que está marcada en rojo, ¿vale? Porque siempre me decíais, es que eso ya lo hemos hecho, es que eso está en la intranet, es que eso está en la intranet del CAP o en el Marfic, no sé qué. Vale, entonces yo toda la información que me he encontrado, tanto de equipos como de productos, la he precargado en el documento y la he marcado en rojo. Vosotros decidiréis, o los coordinadores o los jefes de departamento decidirán si queréis partir de cero o revisar absolutamente toda esa información que está precargada y corregirla. ¿Vale? Se ha sacado información del listado de productos químicos del plan de autoprotección. Se ha sacado información de unos listados de equipos por laboratorio y por sala que son del año 2006 o del 2008. Y se ha sacado información del plan de autoprotección. ¿Vale? Ahora lo veréis, está marcado en rojo y no está bien. Es decir, corregirlo va a ser una tortura, no sé si mayor o menor que rellenarlo desde cero. Eso ya decidís vosotros. Y todos los campos son obligatorios según lo que indican las instrucciones, ¿vale? Esto es muy importante. Hay algún campo que es solo obligatorio para producto, solo obligatorio para equipo, y hay un campo libre que obviamente es opcional, de hecho mejor que no se use, pero hacer caso a la pestaña de instrucciones, porque si no os estaremos devolviendo todo el rato la plantilla para que la completéis bien. Venga, vamos a ver la plantilla, a ver si puedo. Aquí.
No, aquí. Esta es la pestaña Instrucciones. Mirad, a ver si sé bajar por aquí. Mirad, ¿veis? Absolutamente todo explicado campo por campo, pestaña por pestaña, grupo de información por grupo de información, ¿vale? Todo lo que os he contado y lo que os voy a contar. Otra pestañita, origen de datos, que os la cuento. Y una pestaña por laboratorio. Esto es lo que os digo, ¿vale? Está marcado en rojo para que lo reviséis. Aquí, bueno, lo vamos a ver ahora. Lo vemos en la presentación paso a paso mejor. Vamos paso por paso. Hay las dos primeras pestañas, instrucciones, y el origen de datos. Hay 3 campos que son una lista desplegable de valores. Y en la pestaña origen de datos están las listas de valores de esos campos. Os los voy a enseñar, a ver si puedo. Este no es. No sé si voy a poder. Ahora, mira que bien. Mirad. Se ve más o menos, lo voy a poner un poquito más grande. Vale, os lo cuento luego, pero bueno, residuos viene de un último documento de gestión de residuos de aquí del CAP que también está en la intranet, uso exposición, pues esporádico diario habitual, luego os lo cuento. Y esta es muy importante, y aquí es donde es importante también el documento este que os enseñaba antes. Las primeras letras en mayúsculas son el identificador del laboratorio, ¿vale? Que también lo podéis ver en la pestaña de instrucciones. Aquí, ¿vale? AM, adaptación molecular, biogeoquímica, diversidad y evolución microbiana, todos ahí. Y luego aparece el área o sala dentro de ese laboratorio, puede ser el área principal de biogeoquímica. Pues es, según entras por la puerta, esa zona sin delimitar que se encuentra en el laboratorio de biogeoquímica. Y luego puede haber salas, como por ejemplo, pues eso, secuenciación y genómica o sala de aguas o ultracongeladores. Y si tienen un ID, arriba otra vez en el marquito de la puerta, pues aquí os lo pongo, ¿vale? Esto es importante para luego poder decir ese producto o ese equipo en qué sala se encuentra y para que se sepa esa sala dentro de qué laboratorio, ¿vale? Pero bueno, esos son los únicos 3 campos que tienen una lista de valores como origen de los datos. La hoja, no sé si lo habéis llegado a ver. Está dividida así, en grupos de información. Un grupo de información es identificación, uso, ubicación, peligros y riesgos, compra, mantenimiento, perfiles y puestos. Primer grupo de información, identificación del producto o del equipo. Primera columna, producto o equipo, simplemente poner producto o equipo para ver qué estáis indicando. Nombre del producto también, sencillo, el nombre del producto. Ahora bien, veréis en la información precargada que hay muchos nombres que, como los he cogido de documentos que ya existían y yo no tengo absolutamente ni idea de lo que estoy poniendo, pues incluyen marcas, modelos, capacidades. A lo mejor te pone, no sé, bueno, un bote de no sé qué, 500 mililitros, vale, todo eso hay que quitarlo y hay que dejar únicamente el nombre, ¿vale? El CAS, designación numérica del producto químico según el Servicio de Resúmenes Químicos de Estados Unidos, ¿vale? Solo aplicable a productos, ¿vale? Identificador inequívoco del producto, ¿vale? No sé si es necesario que os lo vaya enseñando, pero, ¿vale? ¿Ves? Por ejemplo, aquí aparece el producto con un montón, ¿no? Pues en algunos sitios parece como fórmulas químicas o bueno, ¿vale? Esto tiene que ser simple, lo suficiente para que quede claro qué producto estamos hablando, pero no tampoco dar más información de la necesaria. Esta es fácil. Producto, equipo, nombre, CAS. Uso, ubicación. Primero, la cantidad. El producto, pues la medida. Si es un producto que se mida con medidas de capacidad, pues 500 mililitros, 1 litro. Tiene que haber una línea para cada recipiente. Si tengo 8 botellas del formaldehído pues tengo que poner 8 entradas aquí.
¿Por qué? Porque es importante, lo veremos luego, la fecha de compra, si caducan, si no caducan, ¿vale? Si hablamos de medidas de peso, de lo que sea, pues igual, 500 gramos, 1 kilo, 50 gramos, 10 gramos, lo que sea. Y en los equipos, siempre uno, ¿vale? Porque cada equipo tiene que tener su detalle. Y si con sus fechas de compra, próximas revisiones, mantenimientos, etcétera. Uso-exposición, pues eso, la exposición al producto, si se usa diario, esporádico o habitual. Esporádico menos de una vez al día, diario una vez al día, habitual más de una vez al día. Laboratorio es en qué sala o laboratorio está ese producto. Si está en distintos laboratorios salas, pues hay que ponerlo también. Ubicación dentro de esa sala o ese laboratorio, ¿dónde está? Si está debajo de la nevera, si está en el armario, en la polleta de la entrada o dónde está, ¿vale? Vale, pues estamos aquí. Vaya, perdón. Uso cantidad, uso exposición, laboratorio y la ubicación, armario de reactivos, congelador de -20 en el tercer cajón de la izquierda. Bueno, pues eso es un poco más, es un campo libre pues para dar un poco más de información. Peligros y riesgos. Vale, primero, mira, este os lo enseño. Hay una parte de información para los productos y una parte de información para los equipos. Los productos se tiene que hacer con la nueva clasificación del Reglamento Europeo del 2009 de etiquetado y empaquetado y tal, ¿vale? Que son estas. ¿Qué pasa? Que a veces en la información que ya hay precargada en el documento aparece, como lo he copiado del listado de productos químicos, aparece la clasificación anterior. ¿Vale? Pues hay que adaptarla a la última clasificación europea. Yo os lo he dejado así por si os ayuda en caso de querer reutilizar la información. Pero esto no es válido, lo pone aquí arriba, sustituir por los nuevos indicadores de la nueva clasificación. ¿Vale? En el caso de los equipos, pues hay que ir rellenando, o sea, si estos valores que aparecen en algunos casos, porque los he ido cogiendo del plan de autoprotección o de esos listados que os digo del año 2006 o 2008, si necesitáis añadir valores o quitar estos valores, porque en el caso de vuestros laboratorios y salas no tienen sentido, los sustituís, por eso están en rojo. Pues eléctrico, incendio, quemaduras, lo que sea, explosión, inundación, ¿vale? Por eso está ahí el TBC, para que lo rellenéis según lo necesitéis. Otros peligros o riesgos, si hay algo que no entra dentro de esto o es un riesgo que es necesario especificar con texto, pues se utiliza esta columna, que recomendamos no utilizar, pero que ahí está por si la necesitáis, ¿vale? Para cubrir otras opciones que se puedan salir de esta clasificación. ¿Vale? Aquí se tiene que rellenar con X. Una vez que indiquéis los riesgos, aquí arriba, en las columnas de arriba, luego aquí realmente se marca con las X, ¿vale? Y aquí también, en estas también. Y luego la última, que nos la he enseñado, es la de residuos, que es en el caso de que un determinado producto o equipo tenga una gestión particular de residuos, ¿vale? Es un campo también con lista de valores. Si no aplica, no aplica, lo podéis poner no aplica. Bueno, no sé ahora porque no se me abre, pero ¿vale? Está sacado del documento de gestión de residuos del CAP, también es una clasificación normalizada de residuos. Compra, mantenimiento. Aquí es donde hay que indicar la casa comercial, la marca, el modelo, en el caso de los equipos, la referencia, la fecha de compra y la fecha de última revisión, en el caso de los equipos. Vale, todos estos campos nos ayudan a identificar de forma inequívoca un determinado producto o equipo y también son fundamentales a la hora de temas de garantías y de mantenimiento. Los detectores, por ejemplo, ¿cuándo hay que mantenerlos? ¿Están en funcionamiento? ¿No? ¿Funcionan bien? ¿Funcionan mal? ¿Están en garantía? Todo este tema, ¿vale? Fecha de caducidad, en caso de que los productos tengan fecha de caducidad o fecha de próxima revisión para que sea fácil saber cuándo debería estar aquí quien sea responsable del mantenimiento de los equipos para realizar esa revisión.
¿vale? Y el responsable, ¿vale? Este campo solo se tiene que utilizar en el caso de que para un determinado producto o quizá más aplicable a equipos haya un responsable que es distinto del responsable del laboratorio o de la sala, ¿vale? Por las especificidades o particularidades de ese equipo se pondría aquí. En principio no se usa, pero si es necesario por algún caso puntual está este campo, ¿vale? Lo podemos ver aquí, aunque no tiene mayor. ¿Vale? Es todo esto. Perfiles. A nivel de centro se han identificado estos perfiles como los posibles dentro del centro. Investigador, investigadora, ingeniero, ingeniera, técnico, técnica, personal en formación en prácticas, de administración, gestión y de IT. ¿Vale? No hablamos de títulos. No, es que yo soy ingeniero, ¿vale? Pero tu labor diaria, ¿de qué es, no? Vale. Aquí se indica también con una X qué perfiles o qué perfil o perfiles utilizan un determinado producto o equipo. Sí, o sea, pues investigador. Claro, sí, Perdón. ¿Puedes repetirlo para la gente de Zoom? La yo o pregunta, ella. si Ella, quiere. ¿no? Sí, estoy diciendo que los técnicos están siempre en los laboratorios y entonces los investigadores son responsables de los laboratorios, Sí, o sea, son los porque los coordinadores. técnicos no tienen responsabilidad del laboratorio, hacen lo que le dicen los superiores. ¿Me explico? Es que como es un problema, que es un problema que estamos hablando realmente de una cosa bastante importante, a mí me parece importantísimo. No creo que el técnico tenga que tener responsabilidad en un laboratorio, en una sala. No es la responsabilidad del laboratorio la sala, es llámalo responsabilidad o llámalo la tarea de ayudar a completar este documento. Vale, tarea sí, tarea, Claro. pero no responsabilidad, Vale. es que no es lo mismo. No, yo no Sí. hablo de responsabilidad, hablo de qué técnico, si aquí un perfil técnico o técnica utiliza un determinado producto o equipo, o si el investigador cuando entra a ese laboratorio utiliza ese determinado producto. Vale, o pero yo equipo. creo que eso tiene que estar supervisado por un nivel superior. Bueno, Claro. al final, Paloma, en esta parte de la exposición eso no procede, pero tienes razón. Es decir, hay el responsable de cada, digamos, una cadena de responsabilidades desde la dirección hasta abajo. Por Entonces, eso lo digo. cada uno tiene que ser responsable del área que le corresponde. El personal técnico será responsable de aquellas tareas que tenga encargadas, hasta donde llegue su nivel de responsabilidad, de ejecución, pero el responsable tiene que ir siempre, va más arriba. Por eso lo En digo. última instancia, el responsable es el director general del INTA. No, Yo ya pero te lo digo pero porque a veces hay problemas, como es una cosa sí. que es muy clara, lo importante que es, puede haber problemas y entonces el responsable o el encargado del laboratorio, el técnico o los técnicos que están, no lo solucionan. Entonces puede decir y rellenar lo que tú estás diciendo, pero que también debería, no sé si figurar niveles superiores que estén encargados de lo mismo. ¿Me explico? pues al final, en el documento de organización interna, tanto el Word o el Excel, ahí aparece al final quién es, en último nivel, el responsable de todo el laboratorio, ¿vale? Y ahí está el coordinador, que suele ser, si no lo he entendido mal, y perdonadme, el IP, o quien sea, ¿vale? Pero bueno, el coordinador del laboratorio. Y luego están los técnicos del laboratorio, ¿vale? Y ahí aparece un técnico, una técnica de laboratorio para cada laboratorio y sala. Pero eso no, o sea, a nivel de esta parte, por ejemplo, del documento que os estoy contando, no tiene tanta importancia para esta parte del documento, Paloma. No, quiero decir, aquí solo tenemos que marcar quiénes usan o están expuestos a un determinado producto o equipo, ¿vale? Al final, un poco lo que dice Víctor, ¿no? El responsable último de todo esto será él, y luego estará... Pero por eso lo preguntaba. Si muchas Querías veces que se Víctor mojara él. dice eso. Vale. No. Es que hay intermedias, otros niveles en que se tienen que hacer cargo de esos laboratorios. Por eso lo digo. Claro, pero más, no solo entiendo que no solo estás hablando de esta hoja, sino más... No, de a todo, nivel son todos los laboratorios y todas las salas. Vale.
Es importante esta parte del documento porque, como os decía al principio, muy al principio de esta presentación, la evaluación de riesgos laborales se va a hacer a nivel de perfil profesional y puesto de trabajo. ¿Vale? No, obviamente no es a nivel de nombre y apellidos ni a nivel de todo el laboratorio, sino que se tienen que identificar, ahora lo veremos, los puestos de trabajo que hay en cada laboratorio, los perfiles profesionales que trabajan en cada laboratorio y las funciones también que se realizan. ¿Vale? Eso lo vemos ahora. No sé ya si os lo he enseñado aquí. No. ¿Vale? Aquí pues eso, se marcan con X, ¿vale? Lo que necesitéis. Y el último grupo de información es el de puestos y funciones, ¿vale? Este va a requerir también un poco más de trabajo inicial, entiendo, por parte del coordinador del laboratorio, porque, claro, ahora mismo yo no sé qué puestos hay en cada laboratorio, ¿vale? Siempre hablaba del ejemplo de puesto de tinción de geles, pero ahí me quedo, ¿no? No sé más. Lo voy a enseñar en la hoja Excel, ¿vale? Aunque está explicado en la presentación y también en la pestaña de instrucciones. Como nos han pedido, o esa evaluación de riesgo se tiene que hacer por perfil, o sea, por puesto de trabajo, y tiene que quedar claro qué funciones se realizan en ese puesto de trabajo, la forma de incluirlo en la hoja Excel es que cada coordinador del laboratorio o en quien él delegue esta tarea, si la delega, tiene que poner aquí arriba los distintos puestos que existen en ese laboratorio o en esa sala. Y luego indicar, por ejemplo, en el puesto de tinción de geles, pues qué productos se utilizan o qué equipos se utilizan también con las X, ¿no? Aquí rellenar los distintos puestos, donde yo pongo puesto C, puesto D, puesto F, y aquí arriba una breve descripción del puesto, ¿vale? Me da igual si no la rellenáis, si nos la mandáis y nosotros luego la incluimos en el documento. Pero bueno, para que no tuvierais que trabajar con distintos documentos ni andar con emails, pues si lo vais incluyendo aquí, una descripción súper breve de la función de cada uno de los puestos, ¿vale? Imagínate que por lo que está hecho esto, ¿vale? Luego vosotros ya me diréis si aplica o no aplica en vuestro trabajo aquí en el CAP, pero esto es que no sé más puestos, pero un puesto de tinción de geles y un puesto con el ordenador, ¿no? Sacando informes o datos de ordenador. Imaginaos un laboratorio en el que hay esos dos puestos, ¿vale? El puesto de ordenador o como lo queráis llamar, de toma de datos o de análisis de datos, ponte, ese puesto no va a utilizar ningún producto químico. Entonces yo aquí, en ese puesto de lo que sea, ¿no? Análisis datos. Que hayamos puesto en la tabla. Que eso es un trabajo de chino. O sea, porque yo comprendo que el que esté en un despacho estupendo, pero el que tenga 50.000 reactivos. A ver, entiendo yo. ¿Todos los reactivos? No, yo entiendo que los reactivos ya están, ¿no? Y lo único que tienes que decir ahí, ¿qué puesto los utiliza? Por ejemplo, yo qué sé, el bromuro de tidio, ¿qué puesto lo utiliza? Pues el que dice ella, tinción de geles. De los que están Por poner. O yo entiendo que ahí nosotros tendremos que definir, por ejemplo, en un laboratorio, pues trabajo de pollata. Entonces, pues con ese puesto, pues puede haber cuánto, 1, 2, 3, 4. ¿Qué tiene? Pues usa normalmente, pues yo qué sé, Todo. pues célula, pues todo, pues se pone todo, pues ya está. Todos, no todos los reactivos, no todos de los que hay ahí, porque no, pero Todos, otra mesa. no, pero puedes poner, por ejemplo, puesto de pollata y podemos poner 4, o cada uno tienes que poner, si los 4 utilizan el mismo perfil, tenemos que poner 4. Si los puestos son iguales. Bueno, pero entonces ahí ponemos 1, 2, 3, 4 y marcas. Es decir, que solo que las columnas, aquí lo que marca cada fila es el reactivo o elemento a evaluar, porque también en los despachos tú puedes tener un ordenador, el ordenador puede calentarse y explotar, eso hay que ponerlo también. Eso está ahí, sí. Claro, eso también está ahí. Entonces, el elemento, el elemento peligroso es el que marca cada columna. Y luego aquí lo que hay que poner es cada puesto, ¿no? Claro. Que utiliza ese elemento. No, o sea, no tienes que poner para cada puesto otra vez todos, ¿sabes? ¿Y qué se considera puesto? Por ejemplo,
mesas de laboratorio, vitrinas, o cuando hay, no sé, ¿qué se considera? No es puesto, es pollata, por ejemplo. Trabajas con clínicos. No todos. O sea, yo cuando hablé con Cristina lo que he entendido es que mi laboratorio, hablo del mío, que es el que conozco, tenemos una zona que se trabaja con ordenador, otra zona de pollatas y una zona donde solamente se utiliza para un muro de tidio. Ya tienen las tres zonas, no tienes que decir pollata 1, pollata 2, pollata 3. Ya, O pero el los riesgo que que, tienes en la campana de extracción. Fuera, en los que tiene no hay más. ordenadores, es que no entiendo cómo se. Hombre, lo que no hay ordenadores, Maite tiene un ordenador en tu laboratorio. Vale, es un decir. No hay ordenadores y solo hay pollatas y vitrinas. Pues ya está, pollatas. Son dos puestos, Claro, pollatas y vitrinas, dos Claro. puestos diferentes. Y si hay tres vitrinas, se ponen tres. Vale. De todas maneras, o sea, yo ponía aquí uno común, es decir, si no hay ninguna diferencia en todo el área de ese laboratorio que aparece aquí, área, el que sea, tú entras al laboratorio, ese área que te encuentras y no hay absolutamente ninguna diferenciación, pues lo pones común y punto, y todo lo que tengas que marcar, que en tu caso a lo mejor sería todo. Pero hay otros laboratorios, el de simulación, o sea, tiene zonas muy delimitadas por equipos, además, y encima cada uno depende de una persona diferente, incluso a veces de distintos departamentos. Entonces, por eso digo que esto es una labor del coordinador del laboratorio con su equipo para que determine qué puestos tienen sentido en cada caso. Pero yo no puedo generalizar aquí puestos. Vamos, supongo, y un poco lo que dice Miriam, pues ella puede contar los suyos de su laboratorio y vosotros, cada uno, tendréis que determinar con el coordinador del laboratorio qué puestos vais a indicar aquí, ¿vale? Vale, esto es un poco lo que os he contado con el documento. Vale, próximos hitos y fechas importantes. Hemos estado preparando la plantilla. Ahí tienes algún ejemplo en la tabla, pues porque también están las otras salas, como la becaría, los despachos. Sí. Está todo, también es verdad, la becaría está puesta a nivel de dirección y gerencia, ¿vale? No está, bueno, aquí no se ve, perdón. Todo está y si veis algo que no está, nos lo decís y lo añadimos, ¿vale? Todo está donde es incluso de salas de mantenimiento, del SAI, de todo esto, también están aquí puestas. Lo que pasa es que aquí no las veis, mira, os la enseño en este mejor, en el otro, espera, a ver cómo voy al otro. Vale, o sea, cuartos técnicos, despachos, porque control eléctrico y SAI, climatización, están puestos los de servidores, racks y cosas de informática, ¿vale? Y luego están puestas todas las salas, estén dentro o estén fuera del laboratorio. Las salas calientes, las frías, lavado y esterilización, están todas puestas, ¿vale? Si veis por lo que sea que falta algo que hay que incluir, nos lo decís, lo incluimos, que puede ser, ¿eh? Porque aparte, mirar quién ha rellenado este documento, ¿sabes? Que llevo 3 meses y medio aquí, o sea que seguramente falten cosas. Pues nos lo decís y lo añadimos, ¿vale? No hay problema. Eso con todo. Puede faltar, no sé, un valor en el campo de residuos, porque por lo que sea lo necesitáis, pues lo incluimos, ¿vale? O sea, no, esto no es inamovible. Hemos hecho lo que hemos podido con la información que conocíamos y la que nos han ido dando, pues a mí me ha ayudado Miriam muchísimo, los jefes de departamento inicialmente con este documento, ¿vale? ¿Querías ver algo más, Víctor? ¿O así bien? Vale. Próximos hitos. Completar la plantilla, ¿vale? Luego nosotros unificaremos la plantilla porque nos enviaréis una de cada departamento y a partir, esto no está claro, ¿vale? Hay una parte de la evaluación de riesgos, todo lo que tiene que ver con mediciones en laboratorio, que el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del INTA va a externalizar, ¿vale? Eso puede tardar un poquillo más. Y luego hay otra parte de evaluación de puestos in situ que la van a hacer ellos. Se han dividido todos los centros del INTA y ahora mismo la persona responsable para el CAP se llama Laura González.
y nos ha dicho que lo suyo es que para finales de año la evaluación tiene que estar terminada, pero no nos ha dado ninguna fecha concreta. Entonces, nosotros hemos puesto, la evaluación tendrá lugar a lo largo del segundo semestre del año y a partir del 2026 se realizará la implantación, la organización e implantación de todas las medidas preventivas, correctivas que se haya visto necesario. ¿Vale? Entonces, en cuanto a hitos, obviamente esto que lo organice cada departamento como quiera o como decidan con Víctor, ¿no? Nosotros aquí pensamos que como es muchísima información, sabemos que es mucha información, que es mucho trabajo, que tengáis como una especie de punto de chequeo del estado del avance de la plantilla en vuestras reuniones de departamento, se comente cómo vais avanzando. ¿Vale? Yo aquí os he puesto, pues si esto nos lo tenéis que entregar a finales de mayo, que es la entrega final a gerencia, el punto 3, pues que una vez al mes por lo menos hagáis un chequeo de cómo va el estatus, si os estáis encontrando dificultades, problemas, ¿vale? Para que esto vaya avanzando, ¿vale? Tenéis 3 meses para tenerlo terminado, ¿vale? Nosotros unificaremos esa información, que será muchísima y que probablemente tenga sus peculiaridades, esa unificación por cosas, ¿no? Por cómo hayáis rellenado ciertos campos que son más libres, y realizaremos en cuanto podamos la entrega final al INTA siempre dentro del primer semestre del año. ¿Vale? Dudas sobre el contenido de la plantilla, lo que vais a rellenar dentro de la plantilla, obviamente, técnicos de laboratorio, coordinadores de laboratorio, jefes de departamento o al revés, como lo queráis ver, no es un sentido como queráis. La estructura de la plantilla nos lo comentáis a nosotros, cualquier cosa que necesitéis añadir, que no entendáis, que os parezca bien, que os parezca mal, absolutamente todo nos lo podéis comentar. Os he habilitado un buzón de correo. prl@cap.intacesi, que es. Estará Miriam fundamentalmente monitorizándolo, sobre todo cuando yo me vaya. Si tenéis algo en concreto sobre la evaluación de riesgos, sobre algún tema en concreto que queráis comentar, bien a través de nosotros, que hacemos ese papel de coordinación con el Servicio de Prevención del INTA, o directamente podéis escribir a SPRL Torrejón, ¿vale? Que también es su buzón de correo, para cualquier tema de prevención, cosas particulares que queráis comentar y cualquier otra cosa. Nosotros recibimos la duda, la consulta o la inquietud y nosotros vemos qué hacer con ella, ¿vale? Nosotros no somos prevención, ¿vale? Nosotros somos la coordinación de la prevención en el CAP con respecto a INTA, a CSIC, incluso a ISDEFE, por esto de la coordinación de actividades empresariales, ¿vale? No he comentado al principio que en Villafranca los responsables últimos de la prevención de riesgos laborales es la AESA, ¿vale? Pero aquí hay personas de astrofísica, esto también Miguel Mas, el jefe del departamento, tiene responsabilidad sobre este documento y por eso está todo el mundo invitado, porque es importante que a nivel de centro todo el mundo conozca, independientemente de su lugar de trabajo, la plantilla y lo que vamos a estar haciendo. El CAE. El CAE, ¿no? Ay, que no me sale. El de Coordinación de... coordinación de actividades empresariales. Ese. No lo sé, la verdad. Quizás sería el documento lo mismo que nos pasaría aquí Con ISDEFE. con ISDEFE, y que mencionabas antes incluso para todo el personal CSIC, porque Sí. claro, es decir, tenemos que establecer esa conexión o regularla, la conexión con los riesgos laborales de CSIC, y a lo mejor debe ser el CAES O sea, ahora mismo hay dos lo más temas adecuado. pendientes. Uno es que desde el servicio, bueno, dos temas, vamos, ahora que estemos tratando con ellos ahora, ¿no? Con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del INTA está aclarar la situación de Villafranca en cuanto a si es necesario seguir todo el procedimiento de coordinación de actividades empresariales, que yo creía que no, me está diciendo también el que no. Y para CSIC igual, hemos hablado con la gente de CSIC, que estamos esperando que nos respondan, porque tanto en el convenio de creación como en el documento del reglamento de régimen interno no está claro. Habla de cotitularidad, corresponsabilidad, pero no está claro el nivel a nivel de riesgos laborales, si también se tiene que hacer, que también se nombra, a través de la coordinación de actividades empresariales o no. ¿Vale? Entonces están ahí un poco esos dos temas que ya os iremos contando qué pasa con ellos. ¿Vale? Pues nada más.
Esto ha sido todo. Una horita al final que la gente decía, hora y media. Digo, bueno, es que no me quiero estresar. Una hora, si tenéis cualquier duda o cualquier pregunta que queráis hacer ahora, y si no, pues ya sabéis, tenéis el buzón. Yo seguiré estando por ahí abajo, no sé si 2 o 3 semanas o una, no tengo ni idea. Y lo que necesitéis, por ahí estamos. Pues nada más. Bueno, Perdona, una muchas pregunta. gracias, Cristina. Sí, sí, tenemos preguntas en la sala y además tenemos preguntas de Zoom también. Entonces, si puede esperar para el micro, entonces todo el mundo escucha. Gracias. Yo quería preguntar. ¿Tienen una pregunta para mí? ¿Se oye? Cuando nos pongamos en la tabla no aplaudiremos tanto. ¿Se oye? Sí. Sí. Que yo quería preguntar lo que has comentado al principio, Cristina, sobre si trabajamos puntualmente en las instalaciones de otro lugar, que tenemos que recibir el permiso por el tema de prevención de INTA. Los que somos CSIC, ¿también lo tenemos que obtener, solicitar? Está pendiente, ¿vale? En cuanto lo sepamos, os mandaremos un email con toda la información. No lo sabemos porque el CSIC está pendiente también de que sepan muy bien cómo. Hasta ahora no se estaba haciendo, o sea, el personal CSIC trabajando en el CAP no se trataba, creo, no se tenía que hacer a través de una coordinación de la actividad empresarial. No lo sabemos, la verdad. En cuanto Porque lo entiendo sepamos, que en os general decimos. todo esto que habéis presentado lo tenemos que hacer todo el personal independientemente de la institución Sí, que eso nos sí. contrata. Sí, eso sí. El documento lo tiene que rellenar todo el mundo porque es un documento, como veis en el documento no aparecen nombres y apellidos, es un documento a nivel de laboratorio de sala, ¿vale? Entonces ahí sí que todo el mundo y de la manera que decidan los coordinadores de los laboratorios tendrá que colaborar, creo, para que esté completo, esté correcto y esté bien y para su mantenimiento. Gracias. Muy bien. ¿Alguien tiene más preguntas? Muy bien. A ver. Mi pregunta es relacionada con lo que acaba de preguntar Laura. Si, por ejemplo, te vas a una reunión porque tienes que reunirte con un investigador en otro centro, que lo único que vas a hacer es coger el metro o tu coche, o sea, pides normalmente un tiempo externo justificado o una comisión de servicios, ahí estás informando a tu institución de que tú estás fuera del centro, pero Sí. hay que rellenar además todo No. esto cada vez. No, hay una serie de actividades, de salidas, que no necesitan ir a través del procedimiento de coordinación de actividad empresarial. ¿Vale? En el documento que se colgó, lo que pasa es que, claro, se colgó en la red de INTA, sería bueno quizá compartirlo con todo el personal, aparecen las actividades que no entran dentro de. ¿Vale? Hay casos clarísimos, ¿no? Las campañas, por supuesto. Sí, claro, eso es. Pero sí, una reunión, una conferencia, un seminario puntual, lo que sí hay que hacer siempre es informar. Es que me estaban entrando sudores fríos. Pero yo, o sea, en ese sentido, también querría decir aquí que muchas veces yo como jefa de departamento tengo que firmar autorizaciones de gente cuando va a reuniones. Que la gente, por favor, gestione eso antes de la reunión y no después, Sí. como se hace muchas veces. Sí, es súper importante hacerlo antes. No, es que en este contexto me parece oportuno decirlo, porque Sí. mucha gente pide los permisos después. Una vez se te puede olvidar, pero yo creo que lo que Todo tienes que tener en la permiso. cabeza es pedirlo antes. Sí, perdona, Esther. Todo permiso o ausencia planificada, obviamente te pones malo, pues lo haces a posteriori, pero todo permiso o ausencia planificada, con planificación, se tiene que hacer antes, con el conocimiento del responsable directo. En caso de campañas o salidas con otros riesgos, el director del centro lo tiene que autorizar. Sabéis también que estamos trabajando en una nueva versión del plan de acogida, que además de plan de acogida también es un poco manual de procedimientos básicos del CAP, y ahí se recalca continuamente la necesidad de informar previamente y se hace mucho hincapié en todo el tema de prevención de accidentes in itinere, de accidentes cuando estás trabajando fuera, nacional, extranjero. Vale, a ver si antes de que me vaya se queda lanzada la primera versión, por lo menos en castellano, luego ya se hace la versión en inglés y correcciones. Solo aquí recordar por si acaso muchos, a ver, todo, no hace falta poner ejemplos, pero para recalcar un poco esto que acaba de decir Cristina, es decir, hace pocos años,
hubo dentro del CSIC hubo un problema en una campaña. Por eso lo importante también de rellenar la documentación de campaña pues de un centro yo creo que era de Cataluña, ¿verdad? Hicieron una campaña a los Pirineos y ahí va el jefe de proyecto con dos, no sé si eran contratados o becarios o qué. El caso es que ex contratados, encima eso, para más Henry, y entonces hubo un problema, un accidente, una avalancha y murió uno o dos, no recuerdo. Entonces, pues eso generó un verdadero problema y al final el responsable último de todo eso fue o era la presidenta del CSIC. Entonces, claro, es decir, ¿por qué? Pero en realidad fue una negligencia o desconocimiento o lo que sea de los que organizaron la campaña. Pues bueno, no basta con decir, o es que no puedo, o es que me corre prisa. Pues vale, pero si no se puede, no se puede. O sea, punto. O sea, es importante el trabajo que hacemos, pero más importante es la seguridad. Eso está claro. Y si un trabajo no se puede hacer, pues no se puede hacer. Tenemos que tener las cosas en regla y todas las salidas, tiempos, etcétera, intentar hacerlo todo con la mayor antelación posible, porque es que sencillamente no estamos cubiertos. ¿Vale? Una pregunta sobre el tema de perfiles. El personal que somos predoctorales, ¿en qué tipo de perfil entramos? ¿En formación y prácticas o como técnico? En los que están en prácticas, si entran como técnicos o como Hombre, formación práctica. No, los estudiantes- predoctorales. Los predoctorales. Predoctorales, perdón. hombre, los predoctorales, soy personal investigador, predoctoral. Como un trabajador más que forma parte del laboratorio. Pues, hombre, vuestra contribución aquí, yo siempre he dicho, la formación de un predoctoral pasa desde contribuir desde las tareas más básicas del laboratorio hasta la investigación. Forma parte de todo. Sí, pero No, a la hora y a nivel de riesgo, pues se os pide aquí toda la colaboración posible para ayudar a rellenar esa tabla. Sí, pero a la hora de rellenar, ¿qué tipo de perfil seríamos? Bueno, pues no lo sé, ahí pues Porque pues, claro, está investigador, pero ingeniero, sería técnico irrelevante ahí. y formación y práctica. Sería irrelevante, pues el que quieras. Se trata de rellenar se trata de rellenar el documento. Se trata de rellenar el documento. Tampoco es en este caso tan crítico. ¿Eh? Bueno, pues. Micro, espera, micro. No, Pero- yo pero creo es que a que- nivel de predoctorales son investigadores porque tienes los riesgos asociados a la investigación que estás Claro, es desarrollando. personal. O sea, no, y a la investigación, porque tienes... Pero vamos a ver, no estamos hablando de un papel de investigador. Claro que es personal investigador porque está haciendo eso, pero estamos hablando a la hora de poner un rol a rellenar esta tabla. Pues bueno, como personal investigador, pues contribuiréis también. Pero que insisto, como son tareas que cumplís desde tareas básicas hasta investigación, pues insisto, es decir, tampoco hay que darle mucha más relevancia. A ver, Víctor, Tenéis que espera. participar y ya está. A ver, un momento, por favor. Perfiles. Perfiles, Chris, no significa que no es lo mismo. O sea, cuando yo lo vi en su momento entendí que los perfiles lo que te dice es, tanto el personal técnico como el personal de formación en práctica es el que más tiempo va a pasar en un laboratorio donde hay más riesgos. Vuelvo otra vez a mi laboratorio, ¿vale? Cosa que un investigador va a pisar menos tiempo. Y ya no te digo una persona de gestión que puede pasar por allí o una persona de IT que viene a arreglar el ordenador. ¿Es así o no es así? ¿No? Sí. Entonces, no empecemos a pensar en no es que yo soy predoctor, no es que yo soy Claro. investigador, no es que yo soy ingeniero, no es que yo soy. Vamos a El ver. riesgo asociado a la investigación es inherente a ese puesto, independientemente de que te No, pongas a él. no es lo mismo. Para lo que ellos quieren hacer, yo creo que la información que, o sea, con lo que ellos quieren hacer, o si no sé qué si se va a hacer o no se va a hacer, lo que ellos quieren es ver que tú el tiempo que pasas en un laboratorio no es el mismo el tuyo que el mío. Y no digo por ti, lo digo por. ¿Me explico? Sucede algo, es lo mismo. No, pero no es lo mismo. O sea, la dosis en la que tú estás recibiendo cuando estás 8 horas diarias, que si estás 1 hora diaria, no es lo mismo. Yo creo que es por ahí, vamos. No sé si me explico mal. Claro, es que no es lo mismo la exposición que yo tengo con la que tiene Víctor. Sí, es verdad. Sí, a ver, es que a lo mejor estamos hablando que creo- a la hora de rellenar. Espera. Lo que creo es que a lo mejor es cierto que lo de ingeniero e investigador la podemos unir en una porque es lo mismo. Pero yo entiendo que los perfiles son esos.
Que no, que otra vez. Sí, estamos hablando, sí, yo creo que ahí Miriam tiene razón en el sentido de que estamos hablando de que vamos a un laboratorio y si me da igual si yo soy predoctoral, si soy ingeniero, o sea, si yo hago tareas de investigación, ocupo el puesto posiblemente de la pollata y hago tareas de investigación las que sean. ¿Vale? Yo creo que es mucho más Entonces, sencillo. tengo un tiempo que estoy ahí y hay que ponerlo ahí. Entonces, como tareas de investigación, utilizo el ácido nalidíxico, que lo he visto ahí. Utilizo el bromuro de tirio y entonces yo lo pongo aquí como con tareas de investigador. O si es tareas técnicas, tareas de O sea, técnico. Ya está. Muy bien, es así como dice Paco. Vamos a ver, la entrada primera es el producto, no es la persona. Entonces, cuando tú usas ese producto, lo haces como técnico, como ingeniero, como investigador o como persona de gerencia que quieres y ya está. Vamos primero ahí porque Fede tiene su mano ahí. Vale, creo que la pregunta de Óscar a lo mejor no se ha entendido bien. Es que hay un perfil que es el nuestro, que es personal investigador en formación. Entonces, ahí aparecían dos perfiles que eran investigador y en formación. Entonces, ¿cuál es el nuestro? A ver, el de formación, perdona, Víctor, el de formación prácticas está también pensado un poco por la gente que está en la becaría o en el prefabricado. Vale, al final, cuando veáis esta página, pero No. cuando estáis, vale, pero es a la hora de rellenar esta hoja, A ver. hay que aclararlo o modificarlo. A Lo ver, que hace es que o sea, cuando estéis analizando un producto con el perfil o con el sombrerito de investigador que está en el laboratorio, ¿qué uso? Porque además tenéis el campo uso, o sea, es una exposición diaria. Pero no es un poco irrelevante el perfil que tengas cuando el riesgo es el mismo y eso debería ir asociado al puesto. Pero es que O sea, no es yo- el mismo. Sí, es es que el riesgo mismo. no es el mismo si estás expuesto 10 minutos cada mes que 4 horas cada día. Pero eso va en el puesto. Yo pienso, tú dices, vitrina, pues da igual que sea investigador, técnico, predoctoral, que voy a usar ácido acético. Da igual. La misma cantidad durante los Pero mismos yo días. voy a rellenar mi puesto. Vale. Entonces yo digo esporádico. Otro puesto que es, yo pienso que es el mismo riesgo. ¿Qué más das? Yo pienso que es el mismo riesgo. Bueno, pues o sea, si es realmente el mismo riesgo, es el mismo riesgo, pero habrá casos en los que no es lo mismo o sea, el tiempo que estás expuesto a un determinado producto o a un determinado equipo en función del perfil. De todas maneras. De todas maneras, ahí no pone nada del tiempo en el perfil. Tienes que poner el producto que usas, pero no pone nada de... O sea, como decía Paco, pensar que esto es a nivel de producto. El producto es lo que marca todo lo demás. Claro, Cada por eso es irrelevante. Porque si yo ya el producto le he marcado esporádico o tal, ¿qué más da que sea? Si es que si ya pongo lo de investigador o técnico, da igual. O es que tengo que poner una fila de cada compuesto para cada tiempo que se... No sé, no tiene sentido. Hombre, Pero- no- Piénsalo, no tiene sentido. A ver, no sé si tiene sentido poner muchas categorías o no, pero Porque lo que si está ya claro has es que puesto- lo que está claro es que, perdona, por ejemplo, bromuro de tirio, hay varias personas que lo pueden manipular y un puesto es pues el que lo recepciona, pero no lo trabaja. Pues, ¿qué más? Si yo ya Entonces, puse el reactivo y el uso que se hace el reactivo, y aquí tengo Bueno, ingeniero de técnico cualquier y lo manera, marco, es el mismo. de cualquier manera, si es un requisito que tenemos que rellenar, lo rellenamos y el que no, Pero que no aporta, no el que aporta quiera, ninguna bueno, información. pero si hay que rellenarlo, pues se rellena. Pero Tampoco bueno. creo que sea tan crítico el LS. Yo creo que lo más importante es el puesto. El puesto es... Es que yo pienso que es eso. Pero bueno, tampoco pasa nada. Si hay que ponerlo, se pone. Ya está. Bueno, yo no sé yo creo que lo importante, que a lo mejor no os gusta porque es más información, pero si con un perfil tú vas a estar expuesto a un producto una vez al mes y con otro perfil vas a estar expuesto al producto todos los días, a lo mejor hay que duplicar el producto. Porque al final, en análisis que va a hacer de prevención de riesgos, va a ser por perfiles. Es decir, un investigador o una persona, no hablo de títulos, una persona que entre a este laboratorio con el rol de investigador, ¿qué riesgos va a tener? Entonces, o se duplica la fila del reactivo por cada perfil o se hace una hoja por cada perfil, porque entonces la misma fila no aporta información, no tiene ningún sentido. No. No, si yo pongo ácido O sea, acético, una hoja solo por cada puedo poner perfil y o cada esporádico laboratorio. o uso continuo, o sea, o uso y luego aquí pongo ingeniero técnico, tal, es el mismo uso, es la misma línea. No sé,
O sea, Pero la combinación es brutal. más o menos lo que estoy diciendo Maripaz es que, por ejemplo, hay personas que pueden usarlo una vez al mes y el riesgo a la que se expone es muy pequeño. Pongamos rayos X, lo máximo que podemos entender todos. Una persona que se hace una radiografía, la radiación que recibe es nada, pero no es lo mismo el técnico que está haciendo esas radiografías todos los días o el personal de formación que a lo mejor el TFG, el TFM que viene 3 meses. Pero, por ejemplo, yo cuando he hecho la pregunta de los predoctorales es que estamos 4 años o más tiempo y nos estamos exponiendo 4 años más tiempo a ese riesgo los que trabajamos en laboratorio. A eso me refería cuando preguntaba por el perfil, porque no somos ni personal de formación prácticas, pero tampoco se nos puede considerar técnicos. Pero también lo que ha dicho Maripaz, también no es lo mismo un predoctoral de astrofísica que un predoctoral de biología, que se expone a riesgos completamente diferentes, porque unos trabajan en el laboratorio y otros, el mayor parte de su tiempo lo pasan delante de un ordenador. Entonces, de alguna manera yo creo que hay que repensar un poco eso para exponer bien los riesgos que tenemos cada uno y el perfil de cada uno, porque no está bien evaluado de alguna manera. Quiero decirlo. Óscar, perdona. Para mí, que creo que es lo que estamos hablando, lo que nos está faltando es la definición de la categoría de técnico. ¿Qué es ser un técnico? ¿Persona que utiliza un producto? No, porque si lo que estamos hablando es la categoría profesional como No. como una categoría que recoge la frecuencia de uso, no tiene sentido. Si la entrada es el producto, no tiene sentido. No, yo lo que más veo es el tiempo al que ese perfil se expone a ese riesgo. No, pero es que entonces eso es uso esporádico, uso prolongado. Sí, si pero yo utilizo una vez al mes y soy postdoc, no es exactamente lo mismo que si utilizo una vez al mes y soy TFG. Porque Exacto. O sea, es decir, hay que habría que categorizar cómo definimos técnico, cómo definimos investigador. Perdón. Ahora, ¿no podríamos entonces, Perdón. Adelante, por favor. entonces, a ver, si estamos diciendo que esto va asociado realmente a una temporalidad, ¿no podríamos definirlos independientemente de nomenclatura, investigador, técnico y demás, a, por ejemplo, 3 perfiles de exposición corta, media y larga, por ejemplo, no sé cómo se podrían llamar, pero que lo que representen es si el puesto es de una exposición de muchas horas, pocas o medias? Y así evitamos si yo como postdoc o como predoc ejerzo esa función o no, porque a lo mejor un tiempo dado yo soy investigadora y estoy todas las horas, pero otro tiempo dado no, o un compañero en la misma función. No, a lo mejor si va asociado a temporalidad, creo que se podrían definir menos categorías. Perdona, pero más es que aquí todo es muy complicado porque es todo investigación, pero en el INTA, desde hace 70 años que han existido laboratorios, el personal que trabaja en el laboratorio se llama personal técnico. Puede ser ingeniero técnico, de cualquiera de las ciencias o lo que sea, es personal técnico. Pues, o mismamente llamarle personal técnico. Es que ha sido toda la vida y puede ser uno pero que acaba de entonces entrar, quitamos, claro, pero se puede entonces simplemente englobar a estas personas de larga y exposición luego como personal se verá, técnico como y vamos dice todos él, ahí. si está 4 años en el mismo puesto técnico o nada más 2 semanas. Vale, muy bien, tiene razón. Pero es como se ve, nada de predoctoral, no predoctoral, bueno. Bueno, sí, tiene. A ver, lo que dice Paloma tiene sentido. Es decir, una vez que entras en un laboratorio y ya te coges un producto, estás haciendo una labor técnica, porque es así, sea quien sea, y sea si yo entro y voy esta tarde y digo, oye, Miriam, dame eso que hay, yo estoy haciendo una labor técnica, yo no estoy haciendo ahí nada, voy a coger esto y lo voy a poner aquí. Entonces, estamos trabajando con eso. Entonces, posiblemente podemos modificar eso y lo que hacemos es, lo que decía Mercedes, está muy bien, hacerlo a lo mejor tiempo de exposición. Es decir, yo creo que eso es más. Claro, eso es. Es que no son tiempos. Eso es, por ejemplo. Bueno, podemos ver eso como lo. ¿Y encaja?
Sí encaja. Quiero Vale. decir, yo no sé si todo el personal técnico tiene el mismo grado de exposición. Es decir, todo el mundo que entra a un laboratorio ya, tiene pero- el mismo grado de exposición. Sí, pero espera, O sea, como Cristina, dice pero ella, podría ser como si en bien el decías INTA por no lo ahí, aceptan, pero lo que marca es el producto. Si yo tengo aquí un producto, ya lo llevo para allá a la línea y digo, ¿quién hace esto? Pues lo que sea, una actividad técnica, ya, digamos actividad técnica. Y ahora, ¿qué he puesto? Ya está. Pero, Víctor, si lo que cuenta para prevención es la exposición, lo correcto es ponerlo como pone ella. Bueno, podemos ver, Mucha exposición y tal. Y pues ya está. Y podemos considerar solo el mucha ese exposición, puestos con poca uso exposición, puestos y con... ponemos 3 niveles de exposición. Lo miramos y lo hablamos Vale. con INTA, ¿vale? Porque al final esto viene también de Sí, INTA. hombre, hay que coordinarse como nos digan ellos, pero tiene sentido lo de la exposición y no hay que... Y está muy expuesto, poco expuesto, investigador está muy expuesto, poco expuesto, y lo importante es la exposición. De alguna manera esa clasificación iba buscando eso, que precisamente un nivel una gradación de exposición, pero quizás es mejor poner tiempo. Claro, luego van a venir y van a preguntar, dentro de poco expuestos, ¿qué perfiles profesionales entran? ¿Sabes? Porque para el INTA, o sea, pensar que esto es algo que se va a hacer, que no estoy diciendo que no, Dios me libre, ¿eh? Solo digo, estoy viendo el paso más allá, ¿vale? Esto se va a hacer a nivel de todo INTA. Entonces, no sé si ese criterio de poco, medio, muy expuesto, luego les va a encajar, porque la pregunta siguiente, o sea, es que lo quieren por perfil profesional, pero vamos, lo quiere ellos y lo quiere la ley. La siguiente pregunta va a ser, poco expuesto, ¿a qué perfiles se corresponde? Entonces, vamos a estar un poco en una situación parecida. Entonces habría que rellenar uno por perfil. Simplificamos, como dice Paloma, perfiles técnicos y nos dejamos de leches. Lo vemos y si es posible. ¿Alguna pregunta más? Que si no ya nos... ¿Alguna pregunta más que? Una pregunta de Zoom. Sí, había, bueno, dos se han Dos contestado preguntas. ya Muy bien. y creo que no hace falta. Y la otra es de Nuria Rodríguez, como coordinador de sala caliente, ¿cómo se hace la toma de los datos si no se sabe ni quién utiliza la sala, ni con qué tipo de muestra ni productos, ya que no se lleva control de utilización de la misma? En INTA no se estaba haciendo la coordinación de actividad en el mes de diciembre de 2024. ¿Está ya operativo desde prevención de riesgo de INTA? No. A ver, respecto a la primera pregunta, pues eso es un problema que tenemos en todas las salas de uso común. Debería haber en todas las salas, bueno, es un tema que tenemos en todas las salas. Otra cosa es que todas lo cumplan o no lo cumplan. Y lo que hay que tener siempre es un listado de usuarios, donde se pone la fecha, el nombre, qué se ha usado, qué no se va a usar, etcétera, etcétera. Y si eso está ahí, pues deberíamos tener esa información, obviamente. Porque si tenemos una sala de cultivos y alguien ha metido allí un cultivo de salmonela, pues tenemos un problema. Entonces hay que saber si está salmonela ahí o no está ahí, claro, obviamente. Y luego... Sí. Bueno, para cambiar esa intervención que teníamos nosotros, lo que tenían ellos, lo que pasa que es que la prevención a todos nos ha importado una mierda. la cuestión es que, bueno, hemos tenido lo que hemos tenido estos años, no hemos podido Y en la Antártida 3/4 pues implantar los protocolos de riesgos laborales como corresponde, pero el de actividades empresariales es una actividad que en INTA está controlada desde hace tiempo, pero bueno, aquí tendremos que hacerlo a partir de ahora. A ver, más preguntas. Tenemos otra en Zoom. Entonces, volvemos a la sala otra vez. A ver, mi pregunta es sobre los reactivos. Creo que la cantidad de información que pedís es impresionante, pero habrá mucha que no sepamos. No tenemos ni idea de cuándo hemos comprado determinados reactivos. ¿Eso nos lo inventamos? Porque se tiene que rellenar todo obligatoriamente. A ver, supongo que los reactivos que ya tenéis y que no sabéis fecha de compra, pues habrá que empezar desde ahí, ¿no? Pero cuando se vayan añadiendo reactivos o
¿no? Tener la práctica de añadirles una etiquetita a lo mejor con la fecha de compra para cuando este documento se vaya rellenando. Entiendo que lo que ya hay, que no tenéis información, ¿sabes? O sea, aquí Pero puede aparecer sin información. sí, o sea, no es lo deseable, se tiende a evitar, pero si no tenéis la información no la tenéis. Si no os acordáis de quién fue el proveedor porque tenéis 10 botellas distintas, ¿no? Y no sabéis en ese caso esa botella quién os la vendió, ¿no? Pues no se pone porque no lo tenéis. De todas maneras, claro. De todas maneras, Carolina, ahí, pues, hombre, si tienes una aproximación, puedes decir, no sé qué fecha, pero a lo mejor, pues, se fue en 2005, pues, en 2008, pues, hombre, aproximadamente, y sobre todo, como estaban diciendo aquí, la importante ahora es la fecha de caducidad, que es lo que más nos interesa. A ver, otra pregunta aquí Eh, y luego ahí. vale, sí. Bueno, yo tenía una pregunta sobre qué sucede, por ejemplo, con personal del CAB que tiene que hacer distintas tareas, las que sean, ¿vale? Con equipos que sean tanto CSIC como INTA en laboratorios del INTA, ¿vale? Que son cosas que a veces suceden de colaboraciones de departamentos de aquí con departamentos de otros laboratorios dentro del propio INTA. Sé que igual esto se sale un poco de este ámbito, pero es una cosa que sucede. Pero era laboratorios, o sea, equipos que están en el laboratorio aquí. No, no, o sea, algunos departamentos de aquí tienen que a veces que bajar a otros laboratorios dentro del INTA, Ah, vale, trabajar vale. con ellos. Entonces, claro, eso no está incluido en este Excel. Cierto. No, podemos preguntar al INTA a ver. Claro, eso ya es cosa O sea, suya. ese equipo tendrá que tener su propia evaluación de riesgos laborales, donde habrá un perfil que sea lo que sea, visitante o uso esporádico, depende cómo se haga, y estaría cubierto ahí, ¿vale? Lo importante no es quién usa el equipo, si vengo del CAP o si vengo de donde vengo, sino que ese equipo tiene unos determinados riesgos, ¿sabes? Entiendo que ese equipo está inventariado en el documento de riesgos laborales del centro al que vayas, al laboratorio al que vayas. Vale, vale. Gracias. Nada. Sí, es sobre los productos de laboratorio. La fecha de caducidad implica que si se caduca ese producto no tiene que estar en el laboratorio. Lo digo porque eso ahorraría mucho trabajo. Primero se limpia y luego se hacen las tablas. O sea, es una pregunta. Yo ahí ni idea. Podemos hacer como los yogures, lo abres y está bueno. Eso sí, es un problema. Pues no lo sé, no lo sé. No lo sé. Es que tampoco sé, no sé si no tengo ni idea, No parto de ahí. No Es sé si que- cada producto tiene, o sea, quiero decir, no sé si un Es pregunta producto trampa, es pregunta trampa en el sentido de que hay una contestación legal y eso es lo que se debería saber en el INTA. que es que no se use, ¿no? Si no se usa y hay que eliminarlo, eso ahorra mucho trabajo de rellenar tablas porque ahí hay que limpiar. Así es. Nos va a venir bien para limpiar las neveras. Empezamos de cero y ya tenemos fecha de compra, ¿no? De todos los productos. Eso es que no, ni idea, la verdad. Hombre, es cierto que hay muchos que ya no nos podemos fiar, hay muchos reactivos que están. Vale, algunas preguntas finales. Digo finales, bueno, con una flecha. No, bueno, pero- no, yo solo recordar que, en insisto, en estamos espera. hablando aquí solo de laboratorio básicamente porque es lo más riesgoso, los riesgos más peligrosos, digamos, pero afecta a todo, despachos, ordenadores, salas de los servidores, todo. Entonces, otra pregunta. También está la parte que rodea al CAB, ¿no? Donde están todos los gases y las botellas. Eso está aquí metido, ¿no? ¿Eso está metido? No, eso ahora mismo no está metido, se Aulas. puede meter, no está metido. Es importantísimo. Sé que esas instalaciones sí están incluidas en el plan de autoprotección, lo cual no quiere decir que no tenga que estar aquí, ¿eh? O sea, No, lo sinceramente. digo porque es que muchos sabemos que por fuera hay muchas botellas que están y nadie las usa y no sabemos de quién son. Pues eso Pues es una cuestión de
Y es peligroso. O sea, esas dependen, pregunto, dependen de un laboratorio en concreto, Claro. dependen del centro. Dependen de quien las ha solicitado, básicamente. Pues O sea, que sí que- deberían estar en la pestaña adecuada. A lo mejor lo que sí, que no, eso no os lo he dicho, en el origen de datos de sala, donde pone sala nombre ID o sala laboratorio ID, hay unos campos que vosotros podéis, si necesitáis, podéis poner zona exterior, yo qué sé, lo que sea, si lo necesitáis. Vale, o sea, idealmente, claro, todo debería estar aquí inventariado. El almacén está en la parte de gerencia. Bueno, no, el almacén Y las tendría preguntas que mirarlo. No me final. acuerdo. Estar está, no sé a quién está asignado. Bueno, no, mi pregunta es, en las zonas de despacho, bueno, ya no los despachos individuales, sino las zonas como la becaría 1 y la becaría 2, ¿quién sería el responsable de rellenar esto? ¿La qué, perdón? Becaría. Ah, la 2. becaría. Eso, como decía, o sea, eso está puesto a nivel de dirección gerencia. Porque entiendo que eso, ahí hay gente, entiendo que puede, no, que hay gente de todos los departamentos también. Entonces, eso desde dirección gerencia, que no digo que no pidan información, pero que unificado va a estar desde dirección gerencia, ¿vale? Ahí sí que preguntamos que a qué nivel de detalle había que recoger información de los puestos que eran más de despacho y ahí, sin embargo, no han puesto tantos requisitos. Más allá de ordenador, salvo que sea un rack de servidores, ¿no? Que eso caliente un montón, pero a nivel de equipos individuales, sillas, ergonomía, eso de momento queda un poquito más de lado en este documento, la verdad. Va a haber un inventario de equipos, pero la información va a ser mínima. De todas maneras, sí, se os pedirá, pues a ver cómo lo hacemos, no sé muy bien, pero bueno, los que estáis allí son los que mejor conocéis los detalles y se os pedirá, hombre, un poco de colaboración para rellenar esa parte. Tampoco creo que sea demasiado. Y yo creo que tenemos un preguntita final. Nada, es muy corto y a lo mejor ya lo has dicho. Para rellenar el Excel en sí, va a haber, o sea, nos descargamos el Excel, lo rellenamos y lo enviamos porque os vais a juntar con 2000 o va a haber un enlace al que editarlo o cómo lo hacemos. A nosotros al final nos tiene que llegar 4 documentos o 5 como mucho, uno por cada departamento más transdepartamental. Estaremos trabajando en la dirección gerencia y otro del equipo de soporte IT. Pero antes de descargaros el documento, que a nivel de laboratorio, coordinaros, porque además como las salas están dentro, de las salas que están adscritas a ese laboratorio están dentro de la misma pestaña, que no os pongáis a modificar, no sé, como lo quiera organizar el coordinador, pero no, ahora mismo no bajéis todos y empecéis ahí a rellenar, porque nosotros vamos a recibir 5 documentos, uno por cada departamento, más transdepartamental y poco más. ¿Vale? En todo caso, también dejad un poco de tiempo, vamos a revisarlo si se pueden mejorar algunas cosas para dejar una versión definitiva. Sí. Muy bien, yo creo que no hay más preguntas. Espero. Pero vamos a decir gracias otra vez. Gracias.